Hola, soy Gabriela Mendoza, estudiante de medicina. En este video práctico abordaremos el estudio del hígado y las vías biliares mediante el diagnóstico por imágenes. Analizaremos la anatomía radiológica normal, los métodos más utilizados y los hallazgos característicos de las principales patologías hepáticas y biliares. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Pesa entre 1,4 y 1,6 kilogramos en adultos y se ubica en el hipocondrio derecho, debajo del diafragma y por encima del estómago y la vesícula biliar. En su anatomía macroscópica está dividido en dos lóbulos principales, derecho, que es el mayor, e izquierdo, el menor, separados por el ligamento falciforme. En su cara inferior se encuentra el hilio hepático, o porta hepatis, por donde ingresa la arteria hepática, la vena porta y salen los conductos hepáticos. Está recubierto por la cápsula de Gleason, una delgada capa fibrosa. Sus funciones principales, su función metabólica, es regular los niveles de glucosa, lípidos y proteínas. Su función de detoxificación inactiva fármacos, alcohol y toxinas. En su función de almacenamiento guarda glucógeno, vitaminas y minerales. Produce bilis, albúmina y factores de coagulación. Y su función inmunológica participa en la defensa mediante las células de Kupffer. Las vías biliares son los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el duodeno, donde se participa para la digestión de las grasas. Existe una división intrahepática y extrahepática. En la división intrahepática son los pequeños conductillos biliares dentro del hígado que confluyen en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. En la división extrahepática, los conductos hepáticos derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común. Este se une al conducto cístico de la vesícula biliar para formar el colédoco. El colédoco atraviesa el páncreas y desemboca en el duodeno a través de la ampolla de Vatel, regulada por el esfínter de Oddi. Su principal función es transportar y almacenar bilis, permitiendo su liberación hacia el intestino cuando es necesaria para la digestión. Existen varios métodos de imágenes para estudiar el hígado y las vías biliares. La ecografía es la herramienta inicial por excelencia. Es rápida, no invasiva y permite detectar esteatosis, masas, cálculos y dilatación biliar. Aquí podemos ver que el hígado tiene una estructura hipocoica que tiene en su interior un aspecto homogéneo. Vamos a observar en la imagen en su interior imágenes redondas o en forma de ramas, ya que están en relación con los vasos hepáticos y principalmente vamos a visualizar las venas suprahepáticas que se originan de la vena cava inferior y también vamos a visualizar la circulación portal adyacente al hígado. Vamos a encontrar al riñón derecho y también a la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene aspecto de pera o piriforme, el cual casi siempre se muestra en una imagen longitudinal y otra imagen transversal, en donde el diámetro debe ser menor a 120 milímetros en su sentido longitudinal y menor a 40 milímetros en su diámetro anteroposterior. La pared anterior de la vesícula debe ser una línea ecogénica blanca y delgada menor de 3 milímetros. Es normal. En las exploraciones hepáticas siempre se explora la vena porta y el conducto biliar común o colédoco, midiendo su calibre, ya que las alteraciones en los calibres de ambos pueden indicar la presencia de una patología. La vena porta tiene en su eje longitudinal un aspecto tubular y el conducto biliar común sin alteraciones tiene aspecto redondo en su eje transversal. El diámetro del conducto colédoco no debe de superar los 6 milímetros. Sin embargo, en pacientes que se les retira la vesícula biliar, el colédoco puede llegar a medir hasta 9 milímetros. En la tomografía computarizada se utiliza para caracterizar lesiones focales, evaluar traumatismo y estadificar tumores. En la TAC, el hígado normal muestra una densidad homogénea de alrededor de 55 a 65 unidades Hounsfield,
con realce homogéneo tras la administración de contraste. En la resonancia magnética, como podemos observar en la imagen, especialmente la colangioresonancia, es ideal para valorar las vías biliares sin necesidad de contraste intravenoso, siendo muy útil en casos de ictericia obstructiva o coledocolitiasis. Aquí podemos observar en la resonancia magnética el hígado presenta una señal intermedia en secuencias T1 y más brillante en secuencias T2. Finalmente, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, conocida como CEPRE, combina diagnóstico y tratamiento, permitiendo extraer cálculos y también colocar prótesis. En la colangioresonancia, las vías biliares se observan hiperintensas en T2, delineando claramente el árbol biliar intra y extrahepático, como lo podemos observar en la imagen que está señalada con la flecha blanca. Dentro de las patologías más frecuentes, abordaremos la estatosis hepática, también conocida como hígado graso. Es una condición caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado. Puede ser causada por factores como la obesidad, diabetes, colesterol alto y el consumo excesivo de alcohol. Los síntomas pueden incluir fatiga, la presencia de malestar abdominal y, en casos más graves, la inflamación del hígado. En las imágenes que se muestran en la ecografía se observa un aumento difuso de la cogenosidad hepática, lo que hace que el hígado se vea más brillante. Se aprecian múltiples lesiones hepáticas difusas de características ecogénicas. Morfología nodular y bordes geográficos. Se visualiza un vaso que atraviesa dos de las lesiones y sobre el cual no ejercen efecto de masa. En la tomografía computarizada con contraste intravenoso, en una fase portal precoz, las lesiones hepáticas presentan una menor atenuación que el resto del parénquima hepático. Se visualizan estructuras vasculares que atraviesan algunas de ellas. En la imagen B de una tomografía con contraste intravenoso, en una fase portal tardía, donde los vasos portales se encuentran más realzados y se observa mejor su relación con las lesiones. En la resonancia magnética, como lo podemos ver en la imagen, simple consecuencia de eco de gradiente potenciada en T1, adquiriendo señal en fase y en fase opuesta, como lo muestra en la imagen B. Las lesiones muestran un descenso muy importante de la señal en fase opuesta con respecto a la señal en fase, lo cual traduce su contenido graso, como lo muestran las flechas blancas. La cirrosis hepática es el resultado final de años de daño al hígado, donde el tejido hepático normal es normalmente reemplazado por tejido cicatricial. Este proceso puede ser causado por diversas condiciones, incluyendo el consumo excesivo del alcohol y la hepatitis viral, es crónica. Son responsables de la mayoría de los casos de cirrosis hepática. Podemos visualizar en las imágenes, muestran bordes hepáticos irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado y signos de hipertensión portal. Podemos ver la presencia en las imágenes esplenomegalia o circulación colateral. En la TAC o resonancia magnética, las lesiones nodulares pueden corresponder a regeneración o a hepatocarcinoma incipiente. Hay una disminución del tamaño hepático y un aumento del tamaño del lóbulo caudado. Hay múltiples nódulos, contornos irregulares, la presencia de hipertensión portal, líquido ascítico y la esplenomegalia, como lo podemos observar en las imágenes. El hepatocarcinoma es el tumor primario más frecuente del hígado. Se asocia comúnmente con la cirrosis hepática y las infecciones crónicas por los virus de la hepatitis B y C, que son factores de riesgo significativos para su desarrollo. Los síntomas en el hepatocarcinoma pueden incluir pérdida de peso, dolor abdominal y fatiga. El tratamiento puede incluir cirugía, trasplante de hígado, quimioterapia y radiación. En esta imagen de TAC trifásico, en la parte superior izquierda, es de precontraste,
El hígado presenta una lesión hipointensa, más oscura, antes de la administración del medio de contraste, lo que indica una masa sólida, pero sin realce. En la parte superior derecha, que es la fase arterial, tras la administración del contraste, la lesión marcada con una flecha amarilla, como lo podemos ver en la imagen, muestra un realce intenso y precoz, típico del carcinoma hepatocelular, ya que recibe irrigación predominante arterial, como lo podemos visualizar, y en la parte inferior izquierda, que es la fase venosa portal, en esta fase el resto del parénquima hepático se realza, mientras que la lesión comienza a perder intensidad, volviéndose más hipointensa que el tejido circundante. Y en la parte inferior derecha, que es la fase tardía o de 5 minutos retraso, la lesión aparece claramente hipointensa, completando el patrón característico de realce arterial seguido de lavado venoso y tardío. Este es el hallazgo diagnóstico de carcinoma hepatocelular, como lo podemos visualizar. Otra de las patologías que abordaremos es la colelitiasis. Esta es la formación de piedras, es decir, cálculos en el interior de la vesícula biliar, que puede ocurrir debido a la acumulación de bilirrubina o colesterol. Esta condición puede causar síntomas como dolor abdominal, náuseas y complicaciones serias si no se trata adecuadamente. La litiasis vesicular se diagnostica comúnmente mediante ecografía. Esta es la técnica de elección debido a su alta sensibilidad y especificidad para detectar cálculos en la vesícula biliar. En esta imagen, en el campo ecográfico se identifica el hígado con ecogenicidad homogénea, situado en la parte superior de la imagen. Se visualiza también la vesícula biliar, dentro de la cual hay una imagen hiperecogénica, blanca, compatible con litiasis, es decir, cálculos biliar. Esta la podemos observar que está señalada por la flecha amarilla. Posterior a esta estructura se observa una sombra acústica posterior, característica de los cálculos, debido a que el sonido no atraviesa las estructuras densas. Se señala también en esta ecografía el espacio de Morrison, que es el receso hepatorrenal útil para identificar líquido libre abdominal en caso de colecistitis complicada o trauma. También podemos observar que se distinguen además las referencias anatómicas del polo superior e inferior del riñón derecho, lo que confirma la adecuada orientación de la exploración. La colecistitis aguda es otra patología, es la inflamación de la vesícula biliar, generalmente causada por cálculos biliares que obstruyen el conducto cístico. Se manifiesta por la sensibilidad en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. En esta imagen ecográfica se observa una vesícula distendida. Hay una pared engrosada mayor de 3 milímetros, líquido perivesicular y también tenemos la presencia de signo de Murphy ecográfico positivo. En casos complicados también se puede visualizar gas intramural o accesos. La coledocolitiasis y dilatación biliar, hay una presencia de uno o más cálculos en el conducto colédoco que obstruyen el flujo de bilis y puede causar ictericia, dolor abdominal y pancreatitis biliar. La dilatación biliar, hay un aumento del diámetro de los conductos biliares debido a una obstrucción del flujo de la bilis, generalmente causada por coledocolitiasis o tumores. Podemos ver en las siguientes imágenes que el colédoco se encuentra dilatado, mide más de 6 milímetros, tiene una imagen hiperecogénica en su interior. Esto también genera una sombra acústica posterior, como lo podemos observar. Es un hallazgo típico de un cálculo. También se aprecia la dilatación de las vías biliares intrahepáticas, visibles como estructuras tubulares anecoicas dentro del parénquima hepático. En estudios complementarios, como la colangioresonancia, esta litiasis se vería como una imagen hipointensa dentro del colédoco, con dilatación proximal del árbol biliar. Este patrón de obstrucción biliar es característico de la coledocolitiasis.
que es una de las principales causas de ictericia obstructiva y colangitis aguda. En la colangioresonancia, las litiasis se observan como imágenes hipointensas dentro de los conductos biliares con la dilatación proximal. Para concluir, podemos decir que el hígado y las vías biliares constituyen un sistema esencial en el metabolismo de la digestión y la desintoxicación del organismo. Su estudio mediante las diferentes modalidades de diagnóstico por imágenes como la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética y los estudios contrastados permite una valoración precisa tanto de su anatomía como de sus posibles alteraciones patológicas. La ecografía se considera la técnica inicial por su accesibilidad y capacidad para evaluar la estructura hepática y detectar dilataciones biliares. La tomografía computarizada y la resonancia magnética complementan este estudio, ofreciendo mayor detalle en la caracterización de lesiones focales, la evaluación vascular y la extensión de procesos inflamatorios o tumorales. El conocimiento adecuado de los patrones imagenológicos normales y patológicos es fundamental para el diagnóstico oportuno de enfermedades como la hepatitis, cirrosis, coledocolitiasis, colangitis y neoplasias hepáticas o biliares. Además, la correlación entre los hallazgos radiológicos, la historia clínica y los resultados de laboratorio permite establecer diagnósticos más certeros y planificar estrategias terapéuticas adecuadas. En conclusión, el uso correcto y combinado de las distintas modalidades de imágenes representa una herramienta indispensable en la práctica médica moderna. Su aplicación contribuye no solo al diagnóstico precoz, sino también al seguimiento de la evolución y respuesta al tratamiento, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Eso es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias.